que llevamos prácticamente un poquito más de medio año, es importante, hemos tocado varios puntos, ¿sí? Hemos tocado qué es el nacimiento de nuevo, qué es el arrepentimiento, qué es la justificación, qué es el Espíritu Santo, hemos hablado de la oración, hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado de cómo compartir la palabra de Dios a otros, hemos hablado de la alabanza y la adoración, ¿sí? Hemos hablado de los dones del Espíritu, del amor ágape y aprendiendo a perdonar. ¿Correcto? Hemos hablado de todos estos temas en el crecimiento espiritual. ¿Sí? Sí, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, versículo 2. 1 de Pedro 2, versículo 2. Desead como niños, dice, recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Para que por ella crezcáis para salvación. Todos estos temas que nosotros hemos compartido tienen un propósito, el crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Cómo nosotros debemos de crecer? ¿Cómo crece el cristiano? ¿Cómo crece el creyente? Segunda de Pedro 3, versículo 18, dice la palabra de Dios. Dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor que Salvador y Jesucristo. O sea, el creyente, el cristiano, debe crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Sí? Gracia y conocimiento, dice, de nuestro Señor Jesucristo que es nuestro Salvador. ¿Sí? Es importante entender ese principio, ¿sí? Efesios 4, versículo 15 dice que conociendo en Jesús, ¿sí? Efesios 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto que es Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el creyente, el nacido de Dios, tiene que crecer espiritualmente. Y ese crecimiento espiritual es un requisito indispensable para el creyente, no se puede quedar estancado. Un cristiano que se queda estancado se queda enano espiritualmente. La intención es que a través de la palabra de Dios, que se alimenta, por eso dice en Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, es de la palabra del Señor, para poder crecer sanos y fuertes con el propósito de ¿qué? De estar bien. En esta serie, Creciendo Espiritualmente, llegamos a un punto en el cual vamos a tocar otros puntos más importantes, ¿sí? Vamos a tocar los puntos de la santificación, creciendo en santificación y creciendo en maduración. Vamos a tocar temas en lo que viene, en lo sucesivo, no sé si alcancemos a terminar en este año. Vamos a hablar de la santificación, vamos a hablar de la Trinidad del creyente, nosotros somos tripartitas, vamos a hablar del fruto del Espíritu, vamos a ver varios puntos ahí importantes, de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, cómo vencer las tentaciones y entre otros puntos más importantes, ¿sí? El tema de esta noche se llama la santidad del creyente. Repito, el tema de esta noche se llama la santidad del creyente y la santidad del creyente abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos, mejor dicho, la humanidad, los hombres y mujeres, somos personas tripartitas. ¿Sí? Y vamos a entender qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo. Y cómo se relacionan entre sí con el propósito de poder crecer en santidad. Dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es vuestra santificación. Entonces, Dios quiere que el creyente esté en santificación. Aquí dice que os apartéis de fornicación. Aquí fornicación habla de pecado. Entonces dice, pues la voluntad de Dios, o sea, Dios tiene una voluntad para el creyente, para el cristiano, para la humanidad, es que viva en santificación y que se aparte del pecado. ¿Sí? La palabra santificación, aquí en este texto, proviene del griego que significa consagración, pureza interna. Así de simple. Un cristiano se santifica cuando se consagra, cuando hay una pureza interna. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que deja de pecar y va transformando su ser, ¿sí? Su espíritu, su alma y su cuerpo, va transformando. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 dice, y es aquí donde nos enfocamos en nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El propósito de Dios para la humanidad es que, o sea, aquí vemos que es un Dios de paz, os santifique por completo. O sea, la santificación debe ser completa en el creyente. Y aquí vemos en qué parte. En todo vuestro ser. Y aquí vemos espíritu,
alma y cuerpo. Y ese espíritu, alma y cuerpo, que somos nosotros tripartitas, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, las personas que ya nacimos de nuevo, ¿sí?, tenemos que guardarnos irreprensibles, sin pecado, sin mancha, ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta la segunda venida. Y es por eso, hermanos, que esta noche vamos a tocar temas muy importantes, puntos muy importantes, en el cual se nos va a aclarar ciertas dudas con el propósito de crecer en la santidad. Ese es el único objetivo, para que el creyente pueda manifestar la obra del Espíritu Santo, para que pueda obrar sin pecado y obrar a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el propósito, y yo te invito a que cierres tus ojos para darle la gloria al Señor y la honra en esta noche, ¿sí? Padre, venimos a darte gracias, Señor mi Dios. Gracias porque tú eres el que nos da la vida, Padre Santo. Tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre, Padre Santo, y allí en ese lugar tú sabías, Padre Santo, nos creaste. Tú eres el Dios que nos creó, Señor mi Dios, y nos creaste de una manera tripartita, espíritu, alma y cuerpo, Padre Santo, y te damos gracias por ello, Señor mi Dios. Hoy que estamos aquí, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre Santo, y también a nuestro espíritu, Señor mi Dios, con el propósito de poder cambiar, de poder crecer en santidad, de poder crecer espiritualmente, Padre Santo, porque tú tienes un objetivo. Dice la palabra de Dios que tu voluntad, la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en santidad, que vayamos en un crecimiento espiritual, transformando nuestros pensamientos, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús ponemos esta enseñanza en tus manos, para que tú seas glorificado y exaltado, Padre. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos creó como seres tripartitas, ¿sí? Y es importante entender ese principio. Por eso debemos de entender, ¿sí?, que el propósito es santificarnos por completo en toda nuestra área, ¿sí? Esa es la obra de Dios. Ese Dios que conocemos nosotros, dice aquí la palabra de Dios, es un Dios de paz, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es el autor de la santificación, es un Dios todopoderoso que nos ama y que quiere reconciliar a la humanidad, ¿sí? Nosotros como cristianos estamos apartados de Dios, hablando en el Espíritu, estamos apartados de Dios por el pecado. El pecado vino a dañar totalmente nuestra comunión con Dios, y por lo tanto el hombre cuando nace muerto espiritualmente, ¿sí? ¿Entendemos que nosotros nacemos muertos espiritualmente? ¿Sí? O les explico un poquito. Bueno, el ser humano cuando nace muerto espiritualmente, o sea, no tiene que nacer de Dios para poder vivir espiritualmente con Dios. Nace muerto espiritualmente. Y eso por la causa de Adán. Cuando Adán pecó, ¿sí?, en el Edén, dice que Dios, dice, por el pecado entró la muerte, dice, porque por un hombre entró la muerte al mundo, así por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice en Romanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que porque Adán pecó, Dios protegió esa vida eterna, y pues nosotros guardó el árbol de la vida, lo vimos el domingo, el árbol de la vida, ¿sí?, para poder vivir eternamente, porque Dios nos creó para vivir eternamente con Él, ¿sí? Él guardó en el árbol de la vida con el propósito de que el hombre no viva con Dios eternamente en pecado. Por eso guardó el árbol de la vida y nos dio, separó al hombre, entró la muerte aquí al mundo, ¿sí?, y mandó un propósito, o sea, tuvo que reconciliar, o sea, tuvo que mandar a Jesús para que a través de Jesús nosotros podamos ser reconciliados para poder vivir con Dios, en comunión con Dios. Y el propósito de Dios es que ese Dios de paz nos santifique por completo. Por completo viene del griego que significa completo en todas partes, no parcial. Por eso aquí habla espíritu, alma y cuerpo. Habla una santificación, ¿sí?, profunda y total en el cuerpo de las personas, en el creyente. Dice la palabra de Dios que la palabra cuerpo, significa el cuerpo físico, que es la palabra griega soma, que significa estructura tangible que contiene, dice, y manifiesta el alma y el espíritu. O sea que nuestro cuerpo que tenemos nosotros, el cual contiene dentro de nosotros o manifiesta el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo guarda tu alma, que es el corazón, y también el espíritu. Y hoy vamos a ver. Sí, dice la palabra de Dios en Romanos 6, versículo 12.
Dice Romanos 6, dice 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se dan cuenta? Dios no quiere que el creyente ¿sí? tenga dominio por el pecado. Por eso Él quiere santificarnos constantemente. La santificación, hermanos, comienza cuando nosotros hemos sido justificados. ¿Sí? La justificación viene cuando uno nace de Dios y recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Porque la justificación solamente es una vez en la vida. Tú cuando recibes a Dios en tu corazón y naces de Dios, ¿sí? Eres justificado. Y cuando eres justificado, allí empieza la santificación del creyente. Desde que uno nace de Dios hasta que uno se muere, ¿sí? Es el proceso de la santificación. Entonces, es importante entender que Dios no quiere que el creyente viva en pecado, en nuestro cuerpo. De modo que, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, no quiere Dios. Ese cuerpo es vulnerable al pecado. Ese cuerpo que nosotros tenemos es dominado por el pecado, que es la carne. Esa naturaleza pecaminosa es dominado. Pero Dios quiere que nuestro cuerpo sea sometido, ¿sí? Que sea santificado. ¿Para qué? Para que no tenga dominio el pecado sobre nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, dice aquí, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y aquí vemos en todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo, Dios quiere que lo guardemos irreprensibles. Entonces, no podemos, el creyente, en este cuerpo, ser dominados por la naturaleza pecaminosa caída. No podemos. ¿Sí? Entonces, la carne tiene que ser sometida al espíritu. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el espíritu, que ahorita vamos a ver, pueda dominar la carne. ¿Cuántas tienen luchas contra la carne? Todos tenemos luchas contra la carne. El que diga que no tiene lucha contra la carne, dice la palabra de Dios, es un mentiroso. Todos tenemos luchas contra la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios quiere que te santifiques en tu cuerpo, que no tenga dominio la carne sobre ti y que lo sometas al espíritu. Y aquí lo dice, no puede ser vulnerable. O sea, el cuerpo, mejor dicho, nuestro cuerpo es vulnerable al pecado, pero tenemos que someter esa vulnerabilidad al Espíritu de Dios para que someta, ¿sí? nuestra naturaleza caída. Porque esa lucha la vamos a tener hasta que nosotros partamos con el Señor. ¿Recuerdan a Moisés cuando se enojó, cuando golpeó la roca amargamente? Y dijo que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Moisés tenía una lucha contra su naturaleza caída. El apóstol Pablo en Romanos 7 también dice que tiene una lucha contra la naturaleza caída. Dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo lleno de muerte y de pecado? En Romanos 7, versículo 24. ¿Quién me liberará de este cuerpo dominado por el pecado? Dice, la respuesta en Jesucristo. O sea, nosotros, el creyente, el nacido de Dios, y también la humanidad, la creación, tiene una lucha con el pecado, con la naturaleza caída. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo físico, es templo del Espíritu Santo? Y aquí, que es templo del Espíritu Santo significa que es la morada de Dios en tu cuerpo. O sea, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si saben que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que quiere decir que Dios vive, cuando una persona nació de nuevo, Dios vive en tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, miren, la palabra de Dios es clara y concisa. Y es una palabra que dice que la palabra es viva y eficaz y es una espada de dos filos, ¿sí? Que corta para allá, pero también corta para acá, que quiere decir que también me habla a mí. Entonces nos habla, es una palabra muy, muy fuerte. ¿O ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está en vosotros. ¿Sí? Dios vive en el creyente.
el cual tenéis de Dios, dice, y no, dice, y que no sois vuestro. O sea, tu cuerpo no es tu cuerpo le pertenece a Dios, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cómo fuimos comprados? Por su sangre. Jesús pagó, o sea, Él pagó en la cruz por ti y por mí, por todos nosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y aquí habla que nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es nuestro ser. ¿Sí? Es el donde descansa, o sea, nuestro cuerpo carga al alma y al espíritu, y nuestro cuerpo debe dejarse de ser dominado por el pecado. Y aquí dice, y vuestro espíritu, dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, y aquí habla de vuestro espíritu. Ahorita vamos a hablar más adelante qué es el espíritu. Los cuales, dice, ¿son tuyos? ¿De quiénes son? De Dios. Como tu cuerpo le pertenece a Dios, no podemos nosotros, no podemos tener dominio con el pecado. Dios aborrece que el cristiano esté pecando. Dios llama a que el creyente nacido de Dios pueda santificarse por completo. No debe ser gobernado por el pecado, sino debe ser instrumento de justicia para Dios, dice en Romanos 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, aquí miembros, tu cuerpo al pecado, como instrumento de iniquidad. Tu cuerpo no debe ser instrumento de pecado. Si no, dice, presenta tu cuerpo, dice, si no, presentaos vuestros mismos a Dios, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo debe ser instrumento de justicia, no de pecado. Y muchas veces nosotros estamos con esa lucha en nuestro cuerpo con el pecado. ¿Por qué? Porque dejamos que nos gobierne esa naturaleza caída. Y tenemos que hacer morir. ¿Con qué? ¿Cómo vas a hacer morir? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios vas a hacer morir a la carne, a la naturaleza pecaminosa, que todos tenemos lucha contra esa naturaleza pecaminosa. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿sí?, es una palabra que penetra lo más profundo de tu ser. Gálatas 5, versículo 24, dice la palabra de Dios. Nueva traducción viviente dice: los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasiones y qué deseos te dominan, hermano? Domina tu cuerpo. Aquí dice, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y los han crucificado allí, con Jesús. Si tú tienes una lucha contra el pecado, con esas pasiones, ¿sí?, o deseos, crucifícalos en la cruz. ¿Por qué? ¿Sí? El creyente debe de negarse a esos impulsos carnales. ¿Sí? También al cuerpo lo debemos de disciplinar. 1 Corintios 9, versículo 27 dice, nueva traducción viviente. 1 Corintios 9, versículo 27, nueva traducción viviente, dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo me quede descalificado. Hermanos, el cuerpo se debe de disciplinar. ¿Sí? Entonces, es importante entender
que el creyente debe de santificar su cuerpo. ¿Cómo santificamos nuestro cuerpo? Con la palabra de Dios, no dando rienda suelta a esos deseos pecaminosos. ¿Sí? Tú tienes que cuidar tu templo. Hoy por hoy, un deseo pecaminoso. Un deseo, la carne, las pasiones, la lascivia, la lujuria, la pornografía, la masturbación. Todo eso lo tienes que quitar. Los malos pensamientos. Todo eso lo tienes que quitar. Tienes que glorificar, tienes que glorificar con tu cuerpo a Dios. Una pasión desordenada. ¿Qué es una pasión desordenada? Pues analiza, hermano. Analízate con qué te domina a ti en tu cuerpo. La gula. El comer desenfrenadamente. Miren, hermanos, podemos salir reprobados, ¿sí? Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es crecer espiritualmente. El propósito es santificarnos espiritualmente. Ese es el propósito, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros seamos santificados por completo. Y eso quiere el Señor con nosotros. No quiere que nos quedamos estancados. Muchas veces nosotros sabemos que daña a nuestro cuerpo. La coquita. Vamos a tomar unos taquitos con coquita. Pues bueno, hermanos, de verdad, les soy honesto, es importante dominar tu cuerpo. Sí. Esa coquita te hace daño. Y tú ponle qué otras cosas están dañando tu cuerpo. Porque recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y después el cuerpo va a cobrar la factura. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que la palabra es una espada de doble filo que corta para allá, pero también para acá, hermano. Entonces, todos aprendemos y no es reprensión, solo es una enseñanza que Dios quiere claro, ¿sí? Que como Dios demanda, ¿no? No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No. Muchas veces, hermanos, nosotros aprovechamos mal el tiempo. ¿Sí? Y estamos divagando, ¿sí? Desaprovechando mal el tiempo y no nos enfocamos en la palabra de Dios. Otro aspecto en el cual dice la palabra de Dios debe de glorificar la santificación, debe de ir creciendo, es en el alma. ¿Sí? El alma es la vida interior del ser humano. El alma representa el asiento de las emociones, la voluntad, los pensamientos y los deseos. Ese es tu alma. ¿Sí? Repito, es el asiento de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad y de los deseos. ¿Sí? Es lo que forma nuestra individualidad como personas individuales. O sea, los pensamientos también tienen que ser dominados, tienen que santificarse. ¿Sí sabía? Santificados por completos. Y ahora vamos al alma. El alma, en palabra dice en Hebreos 4, versículo 12, aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios penetra todo pensamiento, ¿sí? Y lo pone cautivo. Tus pensamientos tienen que ser cambiados, transformados. Tus pensamientos tienen que glorificar a Dios. ¿Cuántas personas tenemos luchas con los pensamientos? Porque tal como piensa el hombre, tal actúa. Y muchas veces nosotros pensamos cosas malas. Juzgamos, criticamos, vemos en los pensamientos, ya estamos viendo otras cosas sin antes analizarnos por nosotros. Tus emociones, ¿cuántos tienen emociones? Todos tenemos emociones. Tus emociones tienen que ser puestas a la luz de la palabra, porque la palabra de Dios va
a penetrar tus emociones. Esos deseos carnales que tienes ahí, o esos deseos, esas emociones que tienes, tienen que ser puestas a la palabra de Dios. Por eso el alma, que son los pensamientos, son las emociones, son la voluntad, ¿sí? O esos deseos, dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, y aquí dice, la otra parte, el espíritu. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el alma, que son los pensamientos, las emociones, la voluntad, y otra cosa es el espíritu. Y aquí la palabra de Dios penetra las coyunturas, los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, esos pensamientos, buenos y malos, tienen que ser abatidos por la palabra de Dios. Tienes que cambiar. Y las intenciones del corazón tienen que ser cambiadas por la palabra de Dios. Y Dios quiere que tus pensamientos glorifiquen a Dios. Dios quiere santificarte por completo. Indica aquí, en Hebreos 4, verso 12, indica que el alma y el espíritu son distintos, aunque profundamente unidos. Están unidos, pero son distintos. Y espero hoy poder, con la palabra de Dios, podemos entender esas dos separaciones del alma y del espíritu, y cómo poder nosotros santificar, ¿sí? Ser santificados. Por eso yo les decía, hermanos, que ahora entramos en un proceso diferente de esta serie, para poder crecer desde adentro de nuestro ser. Solo la palabra de Dios puede separar correctamente y puede hacer división. Miren lo que dice en Lucas 1, versículo 46. Está hablando aquí María, la madre de Jesús, dice la palabra de Dios. María, Lucas 1, 46, dice, engrandece mi alma al Señor. Está diciendo, tú lo lees en otra versión, dice, mi alma alaba a Dios. ¿Qué quiere decir? Que tu alma, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones alaban a Dios. ¿Sí? ¿Con qué alabas a Dios? Con tu alma. Con eso alabas a Dios. Dice, engrandece mi alma al Señor. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú con tu alma, con tus emociones, con tus pensamientos, ¿sí? Con tu voluntad, con tus deseos, alabas a Dios. Pero la que se regocija, ¿has tu sentido cuando estás alabando al Señor un regocijo en tu corazón? ¿Sí has sentido? Es el Espíritu. En el Espíritu se regocija. ¿Ya entendieron? Cuando tú sientes algo allá dentro de tu corazón, ¿sí? Están juntamente pegados, pero divididos. El Espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El gozo profundo. ¿Has estado gozoso? ¿Sabes qué? Estoy gozoso porque la alabanza fue una alabanza hermosa. Es tu espíritu. ¿Y se saben que la palabra de Dios penetra al espíritu también? Pero ¿qué pasa cuando una persona no está contenta? Está en la alabanza y está todo así como que no tiene comunión con Dios. Porque el espíritu es la única parte que tiene comunión con Dios. Y el espíritu, cuando uno nace, está muerto. Por eso es importante nacer de Dios. ¿Sí se entiende? Es importante nacer de Dios porque el espíritu, cuando una persona nace muerta espiritualmente. Y es importante nacer de Dios para que te regocijes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿sí? Penetra tu corazón, penetra tu espíritu y tú le alabas al Señor y te gozas. Por eso vemos personas cuando alaban al Señor y no sienten nada. ¿Por qué? Porque están muertas espiritualmente. Yo no sé si sea tú una de ellas, yo no sé, pero si no sientes nada en el espíritu es porque estás muerto espiritualmente. Y necesitas crecer, necesitas madurar, necesitas nacer de Dios. Salmos 42, versículo 11, dice la palabra de Dios. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué se turba dentro de mí? Esperaré en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Miren, hermanos, en Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Cuántos están desanimados? Dice, ¿por qué está tan triste mi corazón, mi alma, o sea, mis pensamientos? Estoy así desanimado. ¿Habéis llegado así? Muchas veces nosotros llegamos desanimados a la iglesia. ¿Para qué? Para que a través del alabanza o de la palabra de Dios nos fortalezca y salgamos ¿a qué? A enfrentar al enemigo. Dice, ¿por qué estoy ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste en mi corazón? Aquí dice, pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios, pondré mi esperanza, mi confianza en Dios. El salmista habla desde su alma y demuestra que el alma puede ser influenciada por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Voy a alabar al Señor y ¿qué? Que tu espíritu crece. Hermanos, el alma debe ser renovada y es por la palabra de Dios. El alma, que es el descanso de los pensamientos, de las emociones, ¿sí? Tiene que ser transformada. Muchas personas guardan traumas en su alma. Han pasado, han sufrido por los papás o por cualquier situación externa y están traumados ahí. Guardan rencor, odio, amargura y traumas. ¿Saben qué? La palabra de Dios penetra tu alma. Dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El alma, ¿sí?, debe ser sometida al Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu, ahorita lo vamos a ver, es diferente. Hermanos, es importante que comprendas estos puntos importantes para poder crecer espiritualmente. Muchas personas, mejor dicho, muchos cristianos viven desde su alma. ¿Por qué? Porque racionan con sus pensamientos, con sus emociones, con su supuestamente lógica. ¿Y qué pasa? Son cristianos que necesitan madurar. Cuando tú estés razonando con tus pensamientos, con tus emociones, con tu lógica humana, con tus pensamientos, y no vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitas someter tus pensamientos a la palabra de Dios y renovar. Decirle, Señor, así como en el cuerpo y así como en el alma, Señor, necesito cambiar. Tengo una lucha con la carne, tengo una lucha con mis pensamientos, ayúdame. El primer paso es reconocer que necesitas ayuda. Y cuando tú reconozcas que necesitas ayuda y lo sometes a Dios, Dios obra. Dios obra. Dejemos de ser cristianos inmaduros. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu viene del griego pneuma. Y el Espíritu es la parte más profunda del ser humano. Está juntamente compegado, no sabemos por dónde, que es con el alma. Solo Dios sabe. Pero sí lo podemos sentir. El Espíritu es la parte más profunda del ser humano y es el lugar que tiene comunión con Dios. Tiene conciencia. Y solo el Espíritu puede percibir todo lo relacionado con Dios. Es en tu espíritu. Y es allí en el Espíritu que tiene que tener comunión con Dios. Por eso dice, es necesario nacer del Espíritu. Porque si no naces del Espíritu, estás muerto espiritualmente. Y no hay comunión con Dios. Por eso las personas, los creyentes que quieren cambiar, ¿no? Por decir, mire, yo lo puedo hablar de mi ejemplo.
de lo que me pasó a mí. Yo a los 23 años, yo sabía que estaba mal. Había tomado malas decisiones. Me había equivocado y yo quería cambiar, quería ser un mejor cristiano. Yo era cristiano entre comillas. Iba a la iglesia una vez al año, porque sí iba a la iglesia una vez al año, pero era cristiano. Bueno, me decía que era cristiano, no lo era. Cuando me acordaba, iba a la iglesia. Cuando me levantaba con ánimos, pues vamos al Señor. Me di cuenta que necesitaba cambiar. Durante 3 años, hermanos, sino que un poquito más, con mis pensamientos, quise cambiar. Quiero ser mejor persona, porque yo lo que hago, lastimo al que está a mi lado. Alejo a las personas que están a mi lado. ¿Por qué? Porque soy muy rudo. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo cambio? ¿Sabes qué? Yo decía, ¿sabes qué? Tengo que ser mejor persona. Tengo que ser mejor persona. Tengo que cambiar. 3 años intenté cambiar con mis fuerzas. No pude. Si tú estás pensando que vas a poder en tus fuerzas, no vas a poder cambiar en tus fuerzas. Necesitas humillarte, necesitas rendirte al Señor. Y obedecer su palabra. Por eso, no podía. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. Tenía una buena intención en mi corazón, en mis pensamientos. ¿Sí? Tenía una buena intención. Quería ser mejor persona, pero no podía. Si tú estás en esa etapa de tu vida, que quieres cambiar, que quieres crecer, que quieres entregar tu vida al Señor, estás bien, vas bien. Pero te invito a que te humilles. Que esos deseos, humíllate al Señor, digo, Señor, humíllate, porque solo Dios quiere que tú te humilles y le pidas perdón. Y como Él conoce las intenciones de tu corazón, Él va a hacer que tú nazcas de Dios. Antes no se va a poder. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Solo no vas a poder. Necesitas del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que haga esa obra en ti y puedas nacer de Dios. Proverbios 20, versículo 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recondito del ser, lo más profundo de tu ser. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu es la conciencia. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Es el espíritu del hombre. Miren, hermanos, tú tienes un espíritu, neuma. Ese espíritu que tú tienes ahí, o sea, ¿está muerto o está vivo? El espíritu es el único que puede tener comunión con Dios. Y cuando Dios habla, también habla el Espíritu de Dios. Así como habla la mente, habla el Espíritu. El Espíritu es el punto de iluminación divina, donde la palabra de Dios hace la luz. Dice, ya es en tu espíritu. También en tus pensamientos. Pero, o sea, Dios te habla al Espíritu y es iluminado. Donde Dios habla y nos instruye. Cuando Dios te dice, miren, hermanos, no sé si les ha pasado, pero a mí muchas veces me pasa cuando yo estoy recibiendo del Señor. Estoy leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios me habla. Tú dices, ¿cómo me habla el Señor? ¿Cómo tengo comunión con el Señor? Porque, Dios te habla al Espíritu. Y cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla al Espíritu y dice, ¿sabes qué? Samuel, eso quítalo. Y uno está,
Mucha gente no quiere escuchar al Espíritu Santo. Y voltea. Señor, ¿tú me estás hablando? Sí. Cambia. Y allí anteponemos nuestros pensamientos. Y dice, y ya cuando tú pones tus pensamientos, ya la regaste. No la riegues. Obedece. Obedece. Si Dios te está hablando, te habla el Espíritu, necesitas obedecer a Dios. No necesitas cuestionar a Dios, porque nos encanta cuestionar. Y es que pones esto y empiezas a justificarte y entran tus pensamientos y la regamos, hermano. Pero si Dios te habla al Espíritu, porque Dios habla al Espíritu, ilumina tu espíritu y te habla, obedece. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cómo entendemos que nos habla? Cuando la palabra de Dios te dice, llega así a los tuétanos, a los huesos y te dice, ese pecado de pornografía, ese pecado de lujuria, de malos pensamientos, de murmuración, quítalos. Tienes que quitarlos. Oye, si Dios te dice, obedece. Dice, oye, ¿sabes qué? Dios te está diciendo, guarda mi palabra. Oye, pero dice un mandato, dice, no, Dios, el que guarda mi palabra. Mateo 6:30. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Y mucha gente busca la añadidura, pero no busca al Señor. Mira, hermanos, todo el mundo quiere buscar la añadidura, la bendición de Dios, pero no quiere buscar a Dios. Y Dios dice claramente, busca primeramente el reino de Dios, significa el señorío de Dios en tu vida. Y si tú buscas a Dios en tu vida, ahora sí, dice, ok, ahora te voy a bendecir. Mucha gente me pregunta, oye, pastor, ¿cómo hizo eso? Miren, digo, hermanos, al comienzo no sabía qué hacer. Solamente fue obedecer a Dios. Oye, pero ¿cómo obedecer? Sí, obedece a Dios. Un pastor me decía, Samuel, lee la palabra de Dios y obedece su palabra. Y yo, pastor, yo le decía, oye, no me salga con eso, De verdad, yo le decía, no me salga, oye, ¿cómo que lee la Biblia? De verdad, hermanos, si tú lees la Biblia y obedeces lo que dice la palabra de Dios, ahí está la bendición. Pero muchas veces nos ponemos al tú por tú con el Señor. Y muchas veces dice, cuando Dios dice, oye, ten cuidado con quién te juntas, aguas. Pero no, pues voy a hacer mis pensamientos, mira, es que no. Dios te dice, todo tiene su tiempo, por decirlo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para trabajar, pero uno muchas veces no quiere recibir la instrucción de parte de Dios. ¿Y qué pasa? Nos brincamos. Y queremos la bendición, pero no queremos obedecer. En Josué 1:8, memorízate Josué 1:8, dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de la instrucción. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Medita en él de día y de noche, para asegurarte que obedecer todo lo que está allí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que tú hagas. Todos queremos que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, ¿sí? Pero no queremos obedecer. No queremos estudiar el libro. Es un libro de instrucción y de guía. Dice, medita de día y de noche. Si te da flojera, tienes una lucha con tu carne y te da flojera, porque es una lucha, pues somete tu carne a Dios.
y levántate más temprano. Y dile, Señor, dame fuerzas. Voy a levantarme a leer la palabra de Dios a la hora que te levantes. Somete tu carne, tu cuerpo, porque todos queremos descansar. Por eso le digo, hermano, todos tenemos 24 horas al día. La diferencia es cómo tú divides esas 24 horas al día. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Aquí dice la palabra, medita de día y de noche. Pero dice medita, pero asegúrate de obedecer. Obedece, no vayas en contra de las instrucciones. Porque si vas en contra, y ahí es donde anteponemos nuestros pensamientos y la regamos. Somete todo pensamiento a la voluntad de Dios. Somete todo deseo a la voluntad de Dios. Juan 3, versículo 6 dice, Juan 3, versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es importante nacer del Espíritu de Dios. Porque de lo contrario, eres nacido de carne, y el que gobierna la naturaleza de carne es el diablo. Entonces tienes que nacer del Espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto por el pecado. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, o sea que a nosotros. Él te dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Bueno, cuando tú naces de Dios, te da vida. Tienes vida. Cuando tú naces del Espíritu Santo, naces de Dios, el Espíritu Santo empieza a vivificar tu espíritu que está dentro de tu ser. Está ahí adentro. Naces de nuevo. Y es cuando el Espíritu Santo nace en tu corazón. O sea, llega a tu corazón y naces de Dios. Romanos 8, versículo 16 dice: el Espíritu, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu. Aquí estamos hablando, tu espíritu del hombre y el Espíritu Santo. Aquí hay dos espíritus, el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre. El Espíritu Santo mismo da testimonio en nuestro espíritu del hombre. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Dios, la palabra de Dios, Dios habla no solamente a tu alma, sí, también a tu espíritu. Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a guiar a tu espíritu y te da dirección y empiezas a cambiar. Empiezas a dejar tener esa lucha con la carne, que voy a cambiar. Dice la palabra de Dios en Judas 1, versículo 20. Pero vosotros, amados hermanos, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es importante. Y es crecer. Te empiezas dice, te vas edificando,
vas edificando en la fe y en la oración. O como mejor ya tienes fe en el Señor, ya tú crees, ok, ahora tienes que orar. Entonces, para recapitular, para crecer espiritualmente, ¿sí? Porque es ahí donde inicia la vida espiritual. Pasa cuando tú naces de nuevo. El espíritu necesita ser vivificado. Juan 3, versículo 3 al 6, dice la palabra de Dios. Y esto, hermanos, en la serie ya lo hemos explicado. Nada más ahorita estoy recordando, sacando los puntos. ¿Sí? Juan 3, versículo 3 al 6 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, nacer de Dios, no puede ver, no puede tener, no puede entrar al reino de Dios, al señorío de Dios. Ya hemos también predicado que es el reino de Dios. El reino de Dios es el señorío de Dios en tu vida. Así como nosotros hoy estamos bajo el reino de nuestra presidenta, en el señorío de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ella pone sus reglas, sus estatutos, estamos en el reino, o sea, ella es la que gobierna a todo México. Estamos bajo su reino. Okay. Estar bajo, dice, no puede entrar al reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Es que tú no puedes entrar al señorío de Dios en tu vida si no naces de nuevo. Necesitas que Dios reine en tu vida. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, o sea, no puede percibir el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hablando Nicodemo naturalmente. Jesús le está hablando espiritualmente y Jesús le hablaba al espíritu de Nicodemo. Y Nicodemo respondía naturalmente. Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua, el agua representa la palabra de Dios, y del Espíritu de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. Para poder crecer, porque estoy recapitulando, para poder entrar a otros términos más profundos de la serie, es importante nacer de Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, es indispensable nacer de Dios. ¿Cómo nazco de Dios? Humíllate. Miren, muchas personas piensan, porque me he topado con hermanos de otras iglesias, de que piensan que al hacer la oración de Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, piensan que ya nacieron de nuevo. No. Esa es una oración de fe que tú pones a Dios, pero eso no significa nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, necesitas primeramente reconocer que eres pecador. Si tú reconoces que eres pecador, ¿sí? Así como un borracho, si no reconoce que es borracho, no va a poder cambiar. Asimismo, tenemos que reconocer que somos pecadores, que tienes la naturaleza caída, que me he equivocado. Tú le hablas a la gente y la gente no cambia, ¿no? Ay, no, pues ni tiene que nacer de nuevo. Tienes que llevarlo ese nacimiento. Okay. El primer paso es reconocer. Así como el hijo pródigo tuvo que reconocer, ya que reconoció su condición y dijo, aquí estoy batallando. Y reconoció, oye, aquí estoy mal. Después que tú reconoces que eres pecador, te arrepientes de todo tu pecado. Un arrepentimiento genuino. Primero reconoces y después te arrepientes. Miren, estuvimos hablando semanas atrás, estuvimos hablando del arrepentimiento verdadero, del arrepentimiento.
es importante, después de reconocer, te arrepientes de todo lo que tú has hecho, de tu vida llena de pecado, todo eso. Cuando te arrepientes de esa vida llena de pecado, entregas al Señor y dices, Señor, soy pecador, perdóname. Y como Él conoce tu corazón, que realmente es de verdad, ¿sí? Él va a saber, porque a Él no le podemos mentir, nos podemos mentir aquí a nosotros, pero a Él no le podemos mentir porque Él es Dios. Ok, te humillas y le pides perdón, Señor, quiero cambiar. Dios va a hacer la obra, Dios te va a justificar. ¿Qué quiere decir? Justificar significa va a ser justo delante de Dios. Después del arrepentimiento genuino viene la justificación y después de la justificación viene la santificación, y es lo que estamos hablando ahorita. Y cuando tú te santificas, ahora tienes que santificar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Porque Dios quiere que estemos santificados, seamos santos por completo. Ok. Me regresé poquito de lo que hemos estudiado anteriormente. El primer paso para poder crecer espiritualmente es nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, estás muerto espiritualmente. El segundo paso es renovar todos sus pensamientos. ¿Por qué? Porque nacemos de Dios, pero tenemos unos pensamientos. Es que yo pienso esto, es que yo viví esto, y tus pensamientos no glorifican a Dios. Tienes que hacer morir a tus pensamientos, a tus emociones, tu alma, tu corazón. El alma, tu corazón, ¿sí?, debe ser educada por la palabra de Dios, no por tus pensamientos. Y la palabra de Dios va a transformar tus pensamientos. Lo leímos. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de todo vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, tenemos que renovar esa mente, porque nuestra mente es una mente reprobada, nuestra mente es nomás pensar mal de las personas, y nuestra mente es engañosa. Tú piensas que estás bien, pero estás mal. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tus pensamientos, tu mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Después de nacer de Dios, el segundo paso es renovar todos tus pensamientos, disciplinar tu cuerpo. Tercer paso, disciplinar tu cuerpo. No vivir bajo la carne. Y es ahí donde muchos cristianos tenemos esa lucha con la carne. El apóstol Pablo tenía esa lucha con la naturaleza caída. Vayamos a Romanos 7. Lo puedes leer, Romanos 7, del 7 al 25. Yo me voy a brincar, te lo dejo de tarea. Lee Romanos 7. Yo me brinco de Romanos 7, 24. Nueva traducción viviente dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Dice la respuesta, versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Allí está la respuesta. ¿Cómo renuevas tus pensamientos en esa naturaleza caída? La carne es la carne. Tienes que ser, tenemos que no vivir bajo la carne. A lo mejor tú estás en este proceso y es ahí donde a lo mejor tú ya naciste de nuevo y estás renovando tus pensamientos, pero ¿qué pasó con la carne? Vamos para allá, hermanos. Vamos a seguir creciendo en la serie en términos ya más profundos para poder dejar de ser dominados por la carne. Y el cuarto paso es vivir desde el Espíritu. Gálatas 5, versículo 16 dice, Gálatas 5, versículo 16. Por eso los digo, dice el apóstol Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y es aquí, hermanos, es aquí. Oye, ¿cómo me dejo guiar por el Espíritu Santo?
no se puede dar en una clase, una enseñanza, una prédica. Porque, oye, ¿cómo escucho al Espíritu Santo? ¿Cómo me dejo guiar por el Espíritu Santo? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y es aquí, hermanos, el proceso de la santificación. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5:23. Regreso al primer versículo que estuvimos empezando la prédica. De la santidad del creyente, la santidad del cristiano abarca todo nuestro ser. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Aquí dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible. ¿Sí sabe qué significa irreprensible? Bueno, esta palabra me penetró mi corazón. Irreprensible significa sin culpa, sin reproche, sin que alguien te señale, sin que haya algo que se pueda señalar con motivos de condena. Muchas veces, pongo mi ejemplo porque un par de veces, o si no un par de más de 2 veces, han levantado falsos en contra de mí. Dice aquí que irreprensible es que no haya algo que se levante, pueda señalar con motivo de condena. Podrán hablar, porque la gente habla. Pero, dice, guardar irreprensible es que lo que hablen no tengan con qué señalarte, que realmente sea cierto. Porque mucha gente, pues, no, pues es que no quiero poner aquí porque, pero habla. Irreprensible es que eso lo que hablan no tengan con qué señalarte y decir, es que son pruebas contundentes. Irreprensible significa sin reproche, que no haya algo que pueda señalarte con motivo de condena. Esto no implica que somos perfectos, porque nadie es perfecto. Pero habla de una vida íntegra, una vida vigilante con la palabra de Dios, constante en el crecimiento, rendiendo tus sentimientos y emociones a Dios, sin caer en patrones de debilidad del pecado. ¿Podemos pecar? Claro que sí. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. Pero, ok, no te dominas. A lo mejor te dices, hija, la regué aquí, y vas y le pides perdón con la persona. Es irreprensible. Dice, significa que sea guardado irreprensible, significa vigilar, cuidar, preservar, mantener un estado deseado. Dice, no implica, no es algo automático, ese sea guardado irreprensible no es algo que sale rápido, sino que es un proceso que va cooperando con el Señor, vigilando tu corazón espiritual, tu espíritu, tu mente y tu cuerpo. Irreprensible. Tenemos que ser guardados irreprensibles. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta mañana. No, aquí dice la palabra de Dios. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, pero Jesús ya llegó. ¿No? Eso quiere decir que el resto de tu vida tú tienes que crecer. Tienes que ser irreprensible. Tienes que cambiar. Y si hay algo que te señalan y tú dices, oye, ¿sabes qué, Señor? Hay algo que es reprensible. Pues dices, ¿sabes qué, Señor? Necesito. Si hay algo que te señala, ¿sabes qué, Señor? Necesito cambiar. Necesito cambiar. Primera de Juan 1, versículo 7, nueva traducción viviente dice, pero si vivimos en la luz, que es Dios, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros,
Y la sangre de Cristo de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay cosas que son reprensibles en tu vida, para eso tenemos la sangre de Cristo, para que pueda limpiar lo reprensible que eres. Judas 1, versículo 24 dice, Nueva Traducción Viviente dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. ¿Quién es poderoso para evitar que tú caigas? Dios. Tenemos un Dios todopoderoso que si tú estás luchando con el pecado, huye. Huye. No le des rienda suelta así. Mira, está el pecado aquí. Y pues, mira, yo soy un cristiano espiritual. Y no, la pared dice, huye. Así como Josué huyó. Perdón. ¿Cómo se llama el hijo número 11 de José Soñador? Perdón. El número 11 de Jacob, José. José el Soñador. José el Soñador, hermanos. Era un joven. No dice la Biblia, pero entre 17 años, 18. Dice que él había hallado gracia ante Potifar. Y la mujer de Potifar se quiso acostar con José. Lo vio agradable ese muchacho. La mujer de Potifar vio con sus ojos de carne la naturaleza caída, pero José, que era espiritual y vio la tentación, él no se quedó ahí. Él sacó fuga, hermanos. Él corrió, él huyó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el pecado, huir del pecado. Pecado es pecado. Pecado significa errar al blanco. ¿Y errar al blanco qué? A la palabra de Dios. Si tú tienes una lucha contra el pecado, dice la palabra de Dios, tenemos un Dios quien es poderoso para evitar que tú caigas. ¿Tú no crees que José sabía de esa mujer? Claro que sí. Pero José el Soñador sometió esa naturaleza, esa situación, lo puso en manos de Dios. Y le pidió ayuda a Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame. No quiero caer. Por eso tenemos un Dios poderoso y Dios le dio las fuerzas a José para huir del pecado. Y ahora que dice que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caiga y para llevarlo sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda y nos lleva a cambiar. Dios no quiere que lleguemos con manchas ante su presencia. Él no quiere, por eso Él te quiere santificar por completo, espíritu, alma y cuerpo. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo te invito a que cierres tus ojos. Dios no quiere que lleguemos con manchas, con pecados. Dios no quiere cristianos tibios, que está un pie en el mundo y un pie con Dios. No, Él no quiere cristianos tibios. Él quiere cristianos calientes, llenos de su palabra, rendidos, sometidos
sometidos a Dios. Rendir esos malos deseos, esos malos pensamientos. Si tú tienes una lucha que no sabes cómo cambiar, cómo crecer, ríndete a Dios. Solo ríndete y sabes que, Señor, necesito de ti. Necesito tu ayuda. Y el primer paso es reconoce que necesitas ayuda. Y sabes que, Señor, necesito de ti. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero ir de gloria en gloria, no de pecado en pecado. Padre, venimos a darte gracias, Señor mi Dios. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, Padre Santo, que nos hablas directamente a nuestro corazón, que es nuestra mente y en nuestro espíritu, Padre Santo, que es nuestra conciencia, Padre Santo. Es la que se regocija cuando tú nos hablas. Padre, venimos a darte gracias, Señor mi Dios. Porque tú eres un Dios todopoderoso, Padre Santo, que tienes un propósito. Tú nos quieres santificar por completo. Tú quieres que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. No quieres cristianos estancados. Porque un cristiano estancado apesta. Así cuando un agua se estanca, Padre Santo, y huele mal, así huele un cristiano cuando está estancado. Cuando se estanca el agua, empieza a generar cosas que no nos gustan a simple vista. Padre, danos la oportunidad de crecer espiritualmente, de no estancarnos, Señor mi Dios, de ir de gloria en gloria con tu palabra, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz, y es una palabra que penetra lo más profundo de nuestro ser. Él discierne, Él penetra al alma y al espíritu, y discierne entre lo bueno y lo malo, Padre Santo. Danos la oportunidad, Señor mi Dios, de poder obedecer tu palabra, que es viva y es eficaz, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor mi Dios. Danos la oportunidad de poner por obra lo que tú nos has hablado al Espíritu, Padre Santo. A nuestro espíritu. Danos la oportunidad de poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Hermano, yo te invito a que alabes al Señor con todo tu corazón y rindes. Alábale con tu alma al Señor. Querido hermano, yo te invito a levantar tus manos. Dice la palabra de Dios, cantemos en el Espíritu, pero también cantemos con inteligencia. Vamos a cantarle al Señor, con nuestro corazón levantado a Él. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti.
te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. ¿Cuántos quieren hacer el compromiso conmigo esta mañana? ¿Todos juntos? Vamos a decírselo a él, mis hermanos. Jesús lo hizo. Caminó por ti y por mí al Calvario. Él lo hizo. Y él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús en ti? Amén. Canta esto conmigo. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, Sí, Señor. vivir en santidad para ti. Quiero amarte, Jesús. Quiero amarte más que a nada, más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Sí, Señor. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Dile, mi hermano. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Volveré, Señor. Te seguiré aquí, Te seguiré, Señor. tú eres mi Salvador y Redentor. Te seguiré, Jesús. Es que mi vida ahora yo daré la vida por ti, Señor. Yo daré mi vida por ti. Me negaré a mí mismo, Señor. Me negaré. Tomaré mi cruz. Díselo, mi hermano. Te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorar.
No volveremos atrás, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y así, queridos hermanos, estamos despedidos. Varones, recuerden que mañana tenemos una cita a las 8 de la noche